Mis padres dijeron, pagarás la boda de tu hermana, y si no te gusta, te largas, mientras ella asentía, así que la pagué, pero solamente para verlo retorcerse cuando subí al altar. La boda se canceló. Mi nombre es Christian, y no soy un villano de telenovela con un plan maestro. Soy solo un hombre que, después de años de ser tratado como un estorbo, decidió que ya era suficiente. Mis padres, Enrique y Patricia, siempre tuvieron una favorita, mi hermana Lina. Ella era 2 años menor que yo, pero desde que nació, fue como si el sol girara alrededor de ella. Lina era la princesa, la campeona, la luz de sus vidas. Yo, en cambio, era el que sobraba. No es que me lo dijeran directamente todo el tiempo, pero lo sentía en cada mirada, en cada palabra, en cada decisión que tomaban. Cuando tenía 15 años, las cosas se pusieron particularmente feas. Una noche, después de una discusión por algo tan estúpido como que olvidé lavar los platos, mi papá, Enrique, me miró con unos ojos que nunca olvidaré. Estaba sentado en el sillón, con una cerveza en la mano, y me dijo, Christian, si no te gusta cómo funcionan las cosas aquí, puedes agarrar tus cosas y largarte. Nadie te obliga a quedarte. Mi mamá, Patricia, estaba al lado, y no dijo nada. Solo asintió, como si estuviera de acuerdo. Yo tenía 15 años, ¿a dónde iba a ir? No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada más que esa casa y esa familia, por más rota que estuviera. Me tragué las lágrimas y me quedé callado. Al final, no me echaron, pero ese momento se me quedó grabado como un tatuaje. Para ellos, yo era prescindible. Lina, en cambio, podía hacer lo que quisiera. Si se olvidaba de lavar los platos, mi mamá decía, ay, mi reina, no te preocupes, ya lo hago yo. Si sacaba una mala nota en la escuela, mi papá le decía, no pasa nada, campeona, la próxima será. Yo, en cambio, si sacaba un 7 en un examen, me decían que era un flojo, que no me esforzaba lo suficiente. Lina era la estrella, y yo era el que estaba ahí para cargar las cosas pesadas, para hacer los mandados, para ser el blanco de sus críticas. Cuando crecimos, las cosas no cambiaron mucho. Mis padres trabajaban, mi papá en una fábrica y mi mamá como recepcionista en un consultorio médico, pero cuando llegaron a los 60, ambos empezaron a tener problemas de salud. Mi papá tuvo un problema en la espalda que lo obligó a dejar su trabajo, y mi mamá empezó a sufrir de hipertensión, lo que la hacía cansarse rápido. La casa, que siempre había sido sostenida por ellos, empezó a tambalearse. Ahí fue cuando Lina y yo tuvimos que tomar las riendas. Yo había conseguido un trabajo en una inmobiliaria como vendedor de propiedades. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me pasaba los días mostrando casas y departamentos, hablando con clientes, tratando de cerrar ventas. Era agotador, pero me hacía sentir útil, como si por fin estuviera construyendo algo para mí. Lina, por su parte, trabajaba como secretaria en una oficina de abogados. Ganaba menos que yo, pero tampoco era como que se matara trabajando. Entre los dos, lográbamos pagar las cuentas de la casa, el alquiler, los servicios, la comida, los medicamentos de mis padres. Pero, como siempre, mis padres solo veían el esfuerzo de Lina. Mi reina, gracias por todo lo que haces por nosotros, le decía mi mamá mientras cenábamos, como si yo no estuviera sentado en la misma mesa. Lina, eres una bendición, añadía mi papá, mientras yo me tragaba mi comida en silencio. Nunca me agradecieron, nunca reconocieron que yo pagaba la mayor parte de las cuentas. Para ellos, Lina era la heroína, y yo solo estaba ahí para cumplir un rol secundario. A pesar de todo, yo seguía intentándolo. Quería que me quisieran, que me vieran, que por una vez dijeran, Christian, gracias por lo que haces. Pero eso nunca pasó. Y entonces, llegó el día que cambió todo. Tenía 28 años cuando cerré la venta de mi vida. Era un viernes por la mañana, y estaba mostrando una mansión de $3 millones a un millonario excéntrico que quería una casa para sus vacaciones. La propiedad era una locura, 10 habitaciones, piscina infinita, vistas al mar, un garaje para 4 autos. Yo había estado trabajando con este cliente durante meses, y finalmente, ese día, firmó el contrato. Mi comisión por la venta fue de $100.000. $100.000. Para alguien como yo, que había pasado años viviendo al día, eso era como ganar la lotería. Salí de la oficina temblando de emoción.
Por primera vez en mi vida, sentía que había logrado algo grande, algo que nadie podía ignorar. Quería compartirlo con alguien, pero no tenía amigos cercanos ni pareja. La única familia que tenía eran mis padres y Lina, así que, aunque sabía que probablemente no les importaría, decidí invitarlos a cenar para celebrar. Reservé una mesa en un restaurante bonito, uno de esos lugares con manteles blancos y camareros que te tratan como si fueras importante. Gasté un poco más de lo normal, pero quería que fuera una noche especial. Cuando llegué a casa, les conté la noticia. Estábamos en la sala, y yo no podía contener la sonrisa. Vendí una casa de $3 millones. Mi comisión es de $100.000. Esto es lo más grande que he hecho en mi vida, les dije, esperando que por una vez me miraran con orgullo. Pero no fue así. Mi papá levantó la vista del televisor, frunció el ceño y dijo, «Qué bueno, Christian, pero no te gastes todo eso en tonterías». Mi mamá apenas me miró y murmuró un «qué bien» antes de seguir hablando con Lina sobre algo trivial. ¿Y Lina? Lina me miró con una mezcla de envidia y desdén, como si mi éxito fuera una ofensa personal. $100.000, ¿eh? No está mal, dijo, pero su tono era frío, como si quisiera minimizar lo que había logrado. Aún así, insistí en la cena. Los invito a todos esta noche, a un lugar bonito. Vamos a celebrar, dije, tratando de mantener el entusiasmo. Ellos aceptaron, aunque no parecían muy emocionados. Lina dijo algo como, «Bueno, si tú pagas, voy», y mis padres solo asintieron. No importaba, pensé. Quizás en la cena cambiarían de actitud. Mis padres y Lina llegaron un poco tarde, como siempre, pero no dejé que eso me molestara. Pedimos comida, y todo iba más o menos bien, aunque la conversación giraba, como siempre, alrededor de Lina. Ella hablaba de su trabajo, de cómo su jefe la adoraba, de cómo planeaba pedir un aumento. Mis padres la escuchaban como si estuviera dando un discurso presidencial, mientras yo apenas participaba. Entonces, en medio de la cena, Lina dejó caer la bomba. «Mamá, papá, tengo una noticia», dijo, con una sonrisa que parecía ensayada. «Me voy a casar». Mis padres se iluminaron como si les hubieran dicho que ganaron $1 millón. Mi mamá casi se levanta de la silla para abrazarla, y mi papá no paraba de decir, «Mi campeona». Sabía que este día llegaría. Yo, en cambio, me quedé en shock. No porque Lina se fuera a casar, sino porque no me lo esperaba. Nadie me contaba nada en esa familia. «Felicidades, Lina», dije, tratando de sonar genuino, aunque por dentro sentía una punzada de envidia. No por su compromiso, sino porque, una vez más, ella era el centro de atención. La cena que se suponía que era para celebrar mi logro se convirtió en el show de Lina. Mis padres no paraban de hacer preguntas. ¿Cuándo es la boda? ¿Cómo es el anillo? ¿Qué tipo de vestido quieres? Lina, con su típica actitud de reina, dijo, «Quiero una boda con clase, algo elegante, en un salón grande, con un vestido de diseñador». Pero, bueno, mi sueldo no da para tanto. Hizo una pausa dramática y miró a mis padres con ojos de cachorro. Mi mamá, sin dudarlo, dijo, «Tranquila, mi reina, esa boda se hará. Vamos a hacer que sea perfecta». Y entonces, los dos, mi papá y mi mamá, giraron la cabeza hacia mí. Sus miradas eran como dagas. «Oye, Christian», dijo mi papá, con un tono que no admitía discusión. «Tú vas a pagar la boda de tu hermana con ese dinero que te ganaste. Ella se lo merece todo, y tú puedes pagarlo. Si no te gusta, ya sabes, te largas de nuestra familia». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Lina, esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera que no era justo. Pero no. Ella solo asintió, con una sonrisa satisfecha, como si todo estuviera yendo según lo planeado. Mis padres me miraban, esperando una respuesta, y yo no sabía qué decir. Quería gritar, quería levantarme y tirar la mesa, pero no lo hice. En cambio, dije, «Está bien». Mi voz sonó hueca, como si no fuera mía. Por dentro, estaba destrozado. Pensé que si pagaba la boda, si hacía ese sacrificio, mis padres por fin me verían. Pensé que me querrían, que me dirían,
Christian, eres un buen hijo. Además, no quería que me echaran. Esa familia, por más que me tratara mal, era lo único que tenía. No tenía amigos, no tenía pareja, no tenía nada más. Así que acepté, aunque cada palabra me quemaba la garganta. Los siguientes meses fueron un infierno. Lina no escatimó en nada. Quería el mejor salón, el vestido más caro, un catering gourmet, una banda en vivo, flores importadas. Cada vez que me llegaba una factura, sentía que me arrancaban un pedazo de mí. En total, la boda costó $89.000. Casi toda mi comisión, el dinero que había ganado con tanto esfuerzo, se fue en la boda de mi hermana. Pero lo hice. Pagué cada centavo, esperando, ilusamente, que eso cambiaría algo. No cambió nada. Mis padres seguían tratándome como si fuera un extraño. Lina, en lugar de agradecerme, actuaba como si le hubiera hecho un favor insignificante. Una vez, mientras organizábamos los detalles de la boda, le dije, Lina, esto me está costando casi todo lo que gané. Ella se rió y dijo, bueno, Christian, para eso trabajas, ¿no? Además, esta es mi boda, no la tuya. Mis padres, que estaban cerca, ni siquiera me defendieron. Y entonces, llegó el golpe final. Una semana antes de la boda, Lina me llamó por teléfono. Christian, no queremos que vengas a la boda, dijo, sin rodeos. ¿Qué? Respondí, pensando que era una broma. No, en serio. Mamá y papá están de acuerdo. No queremos que estés ahí. No encajas con el ambiente que queremos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo que no encajo? Pagué todo esto, grité. Ella se quedó callada un momento y luego dijo, sí, bueno, gracias por eso, pero no te queremos ahí. Es mi día, no el tuyo. Colgué el teléfono con las manos temblando. No podía creerlo. Había gastado casi todo mi dinero, había sacrificado mi sueño, y ahora ni siquiera me querían en la boda. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia, que había estado enterrada durante años, empezó a crecer. No iba a dejar que me trataran así. No esta vez. Si querían jugar sucio, yo también sabía jugar. No les dije nada a mis padres ni a Lina, pero empecé a planear. Sabía algo que ellos no sabían, Lina no era la santa que todos creían. Unos meses antes, por casualidad, me había enterado de que Lina seguía hablando con su exnovio, un tipo llamado Marcos. Había visto un mensaje en su teléfono una vez que lo dejó desbloqueado en la mesa. No le di importancia en ese momento, pero después de que me desinvitaran de la boda, recordé ese detalle y decidí investigar. Contacté a Marcos. No fue difícil encontrarlo, Lina siempre hablaba de él como si fuera una especie de leyenda. Le escribí por redes sociales y le ofrecí $2.000 a cambio de cualquier prueba de que Lina estaba siendo infiel a Andrés, su prometido. Marcos no dudó. Me mandó capturas de pantalla de sus conversaciones con Lina, mensajes que demostraban que ella seguía viéndolo a escondidas, incluso estando comprometida. Pero lo más grande de todo fue que Lina estaba embarazada, y el hijo no era de su prometido, sino de Marcos. Con esa información en la mano, supe que tenía una bomba. Pero no iba a usarla de inmediato. Quería que Lina, mis padres, todos, sintieran el mismo dolor que yo había sentido durante años. Quería que su día perfecto se convirtiera en una pesadilla. Y así fue como planeé mi gran momento. Llegó el día de la boda, y como no tenía invitación tuve que sobornar al encargado de la entrada, todos sabemos que con dinero cualquiera cae. Me escondí en una esquina del salón, observando cómo los invitados llegaban, todos vestidos de gala, riendo y brindando. Lina, con su vestido blanco que costó una fortuna, parecía una reina. Mis padres, Enrique y Patricia, estaban a su lado, sonriendo como si fueran los anfitriones de un evento real. Cuando mis padres me vieron, sus rostros cambiaron. Mi papá se acercó furioso, con mi mamá pisándole los talones. ¿Qué haces aquí, Christian? Te dijimos que no eras bienvenido, siseó mi papá, tratando de mantener la voz baja para no hacer un escándalo. Mi mamá añadió, vete ahora mismo o llamamos a seguridad. Me mantuve tranquilo, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y determinación. Si me sacan, cancelo todo. El catering,
la banda, las luces. Todo está a mi nombre, ¿recuerdan? ¿Pagué por esto? Sus caras se congelaron. Sabían que no estaba mintiendo. El salón, el catering, todo estaba registrado bajo mi nombre porque yo había firmado los contratos. No tuvieron más opción que dejarme quedarme, aunque me miraban como si quisieran fulminarme. Me senté en una mesa al fondo, lejos de la acción, esperando mi momento. La ceremonia comenzó, y todos los ojos estaban en Lina y Andrés. Ella estaba radiante, caminando hacia el altar con una sonrisa que parecía pintada. Andrés, un tipo decente que trabajaba como contador, la miraba con adoración. Pobre hombre, pensé. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. El sacerdote empezó con las palabras de siempre: estamos aquí para unir a esta pareja en sagrado matrimonio. Los invitados estaban embelesados, algunos sacando sus teléfonos para grabar. Luego llegó el momento clave. El sacerdote dijo: si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Ese era mi señal. Me levanté de mi silla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Caminé hacia el altar, ignorando las miradas de confusión de los invitados. Lina me vio y su sonrisa se desvaneció. Andrés frunció el ceño, claramente desconcertado. Mis padres se pusieron de pie, listos para gritarme que me fuera, pero no les di tiempo. Subí al altar, tomé el micrófono del sacerdote, que me miró como si hubiera perdido la cabeza, y dije: disculpen la interrupción, pero hay algo que todos necesitan saber antes de que esto siga. El silencio en el salón era ensordecedor. Lina empezó a balbucear: Christian, ¿qué estás haciendo? Para. Pero yo no iba a parar. No después de todo lo que me habían hecho. Quiero contarles una pequeña historia sobre mi hermana, Lina, dije, mirando a los invitados. Todos aquí piensan que es perfecta, la novia ideal, la hija modelo. Pero hay algo que Andrés, y todos ustedes, merecen saber. Lina está embarazada, pero ese hijo que está esperando no es de su prometido, dije frente a todos, mientras que mi hermana se reía y decía que estaba diciendo puras mentiras, así que hice una señal al técnico, y la pantalla gigante detrás del altar se encendió. Las capturas de pantalla empezaron a aparecer, una tras otra, proyectadas en alta definición para que nadie pudiera ignorarlas. Mensajes de Lina a Marcos, donde hablaba de sus encuentros a escondidas. Un mensaje donde decía: el bebé no es de Andrés, es tuyo, pero él nunca lo sabrá. Otro donde planeaban verse la semana pasada, mientras Andrés estaba trabajando. El salón estalló en murmullos. Algunos invitados se tapaban la boca, otros reían por lo bajo, y unos pocos empezaron a abuchear. Lina se puso pálida, como si todo el color se le hubiera drenado del rostro. Es mentira, eso es falso, gritó, pero su voz temblaba. Andrés la miraba, con los ojos llenos de dolor y confusión. Lina, ¿qué es esto?, preguntó, con la voz quebrada. Ella intentó acercarse a él, diciendo: no le creas, Andrés, él está inventando todo esto. Pero los mensajes eran claros, con fechas, horas, detalles que no podían ser falsos. Entonces, di el golpe final. Lina, si esto es falso, ¿por qué le escribiste a Marcos que lo amabas la semana pasada? ¿Por qué le dijiste que el bebé era de él? La pantalla mostró el último mensaje, uno donde Lina escribía: te amo, Marcos. Esto con Andrés es solo temporal. El salón se llenó de gritos ahogados. Andrés dejó caer el ramo que tenía en la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es verdad, Lina?, preguntó, casi susurrando. Ella intentó responder, pero solo salieron excusas tontas: no es lo que parece, yo te amo, Andrés, te juro que puedo cambiar. Andrés no dijo nada más. Bajó del altar, con la cabeza agachada, y caminó hacia la salida del salón. Lina lo siguió, llorando y gritando: por favor, no te vayas, puedo explicarlo. Pero él no se detuvo. La puerta del salón se cerró detrás de él, y Lina se quedó allí, sola, con su vestido de novia arrugado y las lágrimas corriendo por su cara. Mis padres estaban en shock. Mi mamá se llevó las manos a la cara, como si estuviera a punto de desmayarse, y mi papá me miraba con una furia que nunca había visto. ¿Cómo te atreves, Christian? Has arruinado todo, gritó. Pero yo ya no tenía miedo. Arruinado,
¿Yo? Ustedes me trataron como basura toda mi vida. Pagué esta boda, di todo por esta familia, y ustedes me echaron como si no valiera nada. Esto es lo que se merecen, les dije, con una calma que ni yo mismo reconocía. Los invitados seguían murmurando, algunos grabando con sus celulares, otros saliendo del salón. La banda dejó de tocar, y el ambiente era un caos total. Lina se acercó a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Por qué? Christian, ¿por qué me hiciste esto?, sollozó. No sentí lástima. Porque tú y ellos nunca me dieron nada más que desprecio. Esto es justicia, respondí. Antes de irme, hice una última jugada. Llamé al encargado del catering y cancelé el servicio en ese mismo momento. No se sirve nada más, recojan todo, dije, alto y claro. Los camareros, confundidos, empezaron a retirar las mesas. Logré recuperar unos $5.000 de lo que había pagado, una cantidad mínima, pero suficiente para sentir que al menos algo volvía a mí. Salí del salón sin mirar atrás, dejando a Lina llorando, a mis padres gritando y a los invitados en un caos total. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Lina, furiosa, llamándome traidor, egoísta, diciendo que había arruinado su vida. Mi papá me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba muerto para ellos, que nunca volvería a ser parte de la familia. Mi mamá, en cambio, no me llamó. Su silencio era peor que cualquier grito. Pero yo ya lo había aceptado. Si me querían fuera, que así fuera. No iba a rogar más por su cariño. Me mudé de la casa de mis padres esa misma semana. No fue fácil encontrar un lugar rápido, pero conseguí un departamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca de mi trabajo en la inmobiliaria. No era gran cosa, una sala modesta, una habitación con una cama sencilla y una cocina que apenas usaba. En el trabajo, las cosas iban bien. La venta de los $3 millones me había dado un empujón en mi carrera. Mi jefe, don Roberto, me llamó a su oficina unos días después de la boda para felicitarme otra vez. Christian, eres uno de los mejores vendedores que tenemos. Esa comisión fue solo el comienzo. Sigue así, y pronto estarás manejando las propiedades más grandes de la ciudad, me dijo. Sus palabras me dieron un poco de calor en el pecho, algo que nunca había sentido en mi casa. Alguien, por fin, veía mi esfuerzo. Unos días después, me enteré que Andrés había terminado con Lina esa misma noche, sin darle oportunidad de explicarse. Lina intentó contactarlo, le escribió, lo llamó, incluso fue a su casa, pero él no quiso saber nada. El embarazo de Lina se convirtió en el centro de los rumores. Marcos, el ex, no quería hacerse responsable del bebé, y Lina estaba devastada. Mis padres, por su parte, estaban furiosos conmigo, pero también avergonzados. La boda había sido un evento público, con muchos conocidos y familiares, y ahora todos hablaban de la humillación. Yo seguí con mi vida, empecé a salir y hacer amistades para llenar ese vacío que mi familia me dejó, y creo que está funcionando para olvidarlos. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento justicia. Lina y mis padres cosecharon lo que sembraron. Yo, por mi parte, estoy construyendo una vida que nunca creí posible. Una vida donde no soy invisible, donde mi voz importa, donde puedo ser feliz. Y eso, para mí, es suficiente. Suscríbete para más historias diarias.